Buenos días, soy José Manuel Mora, soy profesor de literatura y de talleres de escritura en la Universidad Complutense de Madrid. Lo que vamos a compartir es un seminario sobre la escritura. Realmente es una invitación a la escritura para todos aquellos que de algún modo alguna vez hayáis pensado que os gustaría dedicaros o al menos intentar la escritura. Quizá ha sido porque vimos un libro, quizá de alguien que conocíamos, que había escrito, y nos pareció que nosotros también podríamos escribir algo parecido, y seguramente es cierto. Pero quizá también tenemos la experiencia de que nos pusimos a escribirlo y que surgieron dificultades, nos pareció muy complejo y al final decidimos dejarlo. Esto es un peligro y es verdad, pero me parece que justamente este seminario de 3 sesiones, que os animo a verlas y muy bien podéis seguirlas seguidas una tras otra, las 3 sesiones, este seminario es justamente una invitación a la escritura para ayudaros a descubrir que no es tan difícil si tenemos algunas ideas fundamentales. En mis talleres de escritura suelo comenzar preguntando a los asistentes ¿por qué no escribimos? ¿Cuáles son las dificultades? Me parece que es un buen punto de partida para determinar cuál es el enemigo y ver el modo de vencerlo. Las respuestas habitualmente suelen ser, pues nadie me ha enseñado, o creo que no tengo mucho que contar, o lo intenté una vez y me quedé ante la página en blanco, lo que se llama un bloqueo de escritura, o escribí algo que luego lo releí y no me gustó nada, o tampoco sé si lo que escribo tiene interés o tiene calidad. Bueno, son pegas habituales, dificultades, pero que tienen una solución y que no es difícil. Creo que lo fundamental es, sobre todo, partir y no abandonar el deseo de querer expresar algo que es importante para uno mismo y comunicárselo a alguien que nos parece que lo va a recibir con interés. Hay una novela que se llama Novecento, de la cual se hizo una película, donde el protagonista es un pianista genial que trabaja en un transatlántico y tiene un amigo que es un trompetista de la banda que tocan en el transatlántico. Y en uno de los diálogos entre los dos amigos, Novecento le dice a su amigo Max, dice: nunca estás acabado si tienes una buena historia y alguien a quien contársela. Y me parece que es un buen consejo. No necesitamos tener grandísimas cosas que contar, grandes talentos para contarlas, basta que sea algo que nos parece interesante y tener a alguien, una persona que nos parece que le puede interesar escucharnos o leernos. Con esto, este es el punto de partida suficiente para ponernos a escribir. Seguro que surgirá algo importante con una mínima calidad. Como veis, os estoy haciendo una invitación a la escritura no como profesionales de la literatura, y quien tenga talento literario para ello pues será fantástico, pero me estoy refiriendo más a una escritura que yo llamo cotidiana y también personal, porque es una escritura que podemos realizar a lo largo del día en situaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y para este tipo de escritura todos tenemos capacidad, porque todos tenemos capacidad de expresarnos y de comunicar. Alguien podría pensar, de acuerdo, pero no hace falta que escriba para expresarme y para comunicarme, lo puedo hacer de otros modos. Y es verdad, pero también es verdad que hay unos modos que permiten un tipo de expresión y de comunicación y hay otros que permiten otros, y que lo que un modo nos permite, pues no nos permite conseguir otros enfoques o otros modos de comunicar. No es lo mismo, se me ocurre una metáfora, no es lo mismo
hacer un viaje en bicicleta que hacer un viaje en tren, y posiblemente recorramos la misma distancia, pero no vamos a ver lo mismo, y sobre todo no lo vamos a ver del mismo modo. El viaje en bicicleta nos va a permitir un modo de mirar, un tiempo, una reflexión. El viaje en tren, en cambio, nos va a permitir otras posibilidades. La escritura, por lo tanto, también es un modo que nos permite algunas ventajas y que son distintas a las que nos permitirían otros medios. Así que me gustaría contaros qué es ese modo especial de la escritura, qué es lo que aporta en concreto, que ningún otro medio comunicativo o expresivo nos puede dar, y haceros ver que esto verdaderamente va a enriquecer nuestra capacidad de expresión y de comunicación. Bueno, me gustaría empezar con una experiencia personal, pero creo que es común, que es universal, y es que el mundo interior de cada persona es, en cierto sentido, un mundo desordenado. ¿Por qué? Porque allí se juntan pensamientos, recuerdos, deseos, sensaciones, sentimientos, y además sin que habitualmente lo hayamos preestablecido, con lo cual podemos comenzar a pensar en algo y de repente se nos viene a la cabeza un recuerdo y cortamos el pensamiento y pasamos al recuerdo, y cuando estamos en el recuerdo nos trae una sensación y nos detenemos en la sensación, y cuando estamos en la sensación de repente volvemos a pensar en el pensamiento que habíamos tenido al inicio y ocurre algo a nuestro alrededor y cortamos el pensamiento y pasamos a otra cosa. Bueno, creo que todos tenemos esa experiencia del mundo interior. Hay cierto desorden, aunque nos gustaría mantener como una unidad o una dirección, y de hecho lo intentamos, pero no es fácil. O también la experiencia de que a veces no es fácil también apresar un sentimiento, poderle dar un nombre, entender exactamente qué es lo que estamos sintiendo, o un pensamiento, hasta dónde llega este pensamiento, qué profundidad tiene, qué es exactamente lo que yo opino sobre algo, o pensando en una persona, conozco a esta persona e intento conseguir las palabras para poder hacerme esa idea de esa persona, y además luego comunicar con ella y poderle decir lo que he pensado de tal modo que me pueda entender. Bueno, no es fácil hacerse un poco dueño de ese mundo interior, y nos damos cuenta de que las palabras son muy importantes. Tener las palabras, saber cómo llegar a ellas, saber cómo expresar, en este sentido, por este seminario, por escrito, eso que hemos sentido, que hemos pensado y que nos parece que tiene importancia. He dicho antes que el interés de la escritura lo veo especialmente en dos dimensiones: la expresión y la comunicación. Me he estado refiriendo ahora más bien a la expresión, pero también la comunicación. ¿Cuántas veces nos gustaría expresar algo a una persona que nos importa? Y nos damos cuenta también que la calidad de nuestras relaciones interpersonales tiene que ver mucho con esa capacidad de poder expresar de modo comunicativo eso que para nosotros es tan importante y que no es tan sencillo. Quizá también tenemos la experiencia de veces en las que nos hemos comunicado con palabras superficiales, repetitivas, con frases incompletas, poco pensadas, y esto ha acabado entorpeciendo de algún modo una relación importante, ¿no? O creando algún pequeño problema de comunicación. Y luego hemos pensado, pues si hubiera pensado un poco más antes de hablar, si hubiera tenido mejores palabras más justas, más precisas, si hubiera contado con un poco más de serenidad para saber exactamente qué era lo que pensaba, lo que quería expresar. Bueno, pues podemos aprender, y la escritura nos puede ayudar mucho. Parece que la escritura también nos va a ayudar a conseguir ese lenguaje más preciso que el otro, la persona con la que hablamos, va a notar, y en el cual se va a sentir más respetada esa persona. Parece que
Un lenguaje poco cuidado tiene que ver con que somos superficiales, que no nos estamos esforzando, que no estamos considerando a la otra persona. En cambio, cuando hacemos el esfuerzo por encontrar las palabras y adaptarnos al modo de entender de la otra persona, la relación personal crece. Bueno, como digo, la escritura me parece que es un medio insustituible para cualquier persona que se plantee mejorar en su expresión y en su comunicación en unos niveles importantes. ¿Por qué? Se me ocurre una primera razón, es que la escritura nos obliga a traducir este mundo interior que hemos visto a una secuencia temporal. ¿Qué quiero decir esto? Pues que cuando escribo tengo que establecer un orden. Primero aparece esta parte, luego esta segunda parte, luego la tercera, luego la cuarta. Así como en el mundo interior estamos pensando y podemos dar saltos adelante y atrás, juntar cosas, dejar cosas por decir. Cuando estamos escribiendo nos estamos obligando a establecer una secuencia temporal. Y por eso una persona que nos lee nos puede seguir con orden, sabe lo que estamos pensando, sabe hacia dónde va nuestra comunicación. También la escritura nos obliga a ser más conscientes de nuestras inconsistencias, estas rupturas, estas faltas de orden, que muchas veces vivimos en el pensamiento, pero también en el habla oral. ¿Cuántas veces nos ocurre que en un diálogo utilizamos menos palabras de las que harían falta porque también hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje facial, hay un contexto que ayuda a entender rápidamente de qué estamos hablando, cuál es el mensaje? Pero habitualmente estos contextos no nos permiten una profundidad. Cuando queremos hablar de cosas importantes, sentimientos con especial valor, nos damos cuenta de que no es suficiente. Necesitamos más palabras, necesitamos ser más precisos. Podríamos decir que en el lenguaje oral habitualmente es un lenguaje mínimo, suelto, casi sin formas. Me ocurre una metáfora como alguien que agarra un puñado de briznas de hierba, las lleva en la mano, abre la mano, caen. Bueno, pues parece que la comunicación oral es esto. Vamos cogiendo las palabras mínimas que necesitamos para expresar cuestiones pues muy circunstanciales, poco profundas, y las soltamos y desaparecen y no nos acordamos de ellas. Pero cuando queremos contar algo importante, queremos explicar algo profundo, rico, complejo, que va más allá de operaciones cotidianas sencillas, tenemos que esforzarnos por atar mejor nuestras palabras, nuestras frases. Ya nos damos cuenta de que no da lo mismo decir algo de cualquier modo. Es más, nos gustaría que esas palabras tuvieran consistencia, que se quedaran en nuestra mente y en la mente de quien nos escucha. Esto quiere decir que estamos buscando una forma. Así como en el lenguaje oral rápido no nos importa tanto la forma, simplemente que llegue el contenido como sea, cuando queremos comunicar de este modo más profundo, las palabras importan que sean las que tienen que ser y no otras. Nos gustaría que nos recordaran exactamente las palabras que dijimos. Bien, pues la escritura nos ayuda enormemente a esto, también para el lenguaje oral. Necesitamos ese lenguaje justo, preciso, con forma, para expresar pues esas ideas, sentimientos profundos, historias que nos importan. Así se puede decir que la escritura, en el sentido de la actividad de escribir, nos obliga a ser más conscientes. Por lo tanto, también nos está dando más control y más libertad frente a nuestro propio mundo interior. Nos ayuda a controlarlo más porque tenemos las palabras, sabemos lo que está pasando, sabemos lo que opinamos, lo que pensamos y podemos hacer operaciones para cambiar, para mejorar. Se me ocurre una comparación que nos va a ayudar a seguir viendo la importancia de la escritura, y es la comparación con el medio audiovisual. El medio audiovisual es un modo expresivo y comunicativo que nos permite unas cosas y en cambio otras no. Yo creo que todos tenemos la experiencia de que como receptores de mensajes audiovisuales
Dejando aparte pues, las obras cinematográficas de calidad, si pensamos en nuestro consumo, por ejemplo, de productos de televisión, programas de televisión, la televisión en general, nos encontramos pues que nuestra atención es una atención más bien superficial, porque bueno, son noticias, son publicidad, es una serie de televisión que pide un consumo inmediato, con apenas tiempo para reflexionar. Lo que ganamos en emoción, en el medio audiovisual, en facilidad informativa, en facilidad de comprensión, no podemos alcanzarlo en cuanto a reflexión, a profundidad. En cambio, cuando leemos, cuando escribimos, tenemos tiempo para frenar, para parar, para pensar qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que estoy entendiendo, o si estoy escribiendo, qué es lo que quiero expresar, y si me hace falta otra palabra, o tengo que clarificar lo que pienso. Así que la escritura nos da tiempo, nos da un tiempo para mejorar la comunicación, nos da un tiempo de calidad para conseguir el medio de expresión más apropiado a lo que estamos queriendo contar. De este modo, me parece que la escritura debe ser algo, al menos es mi consejo, que podemos empezar a asumir en la vida cotidiana. Una escritura también más personal, más cotidiana, que podemos desarrollar a través de un pequeño cuaderno o el ordenador, también con algún tipo de hábito cotidiano, de un tiempo, quizá al final del día, donde se pueden dejar por escrito pues, impresiones, ideas. Y me gustaría pues, contaros esto en la segunda sesión de este seminario.